Bien, en esta clase vamos a hablar sobre la polaridad de las moléculas. Vamos a hablar en primera instancia sobre la electronegatividad, luego sobre el momento dipolar y cómo las moléculas se pueden clasificar en moléculas polares y no polares de manera general. ¿A qué se refiere la electronegatividad? Porque hay también electropositividad. La electronegatividad es una propiedad de los átomos. Es una propiedad que se manifiesta cuando un átomo atrae hacia su lado a los electrones que están formando parte de un enlace químico. Entonces la electronegatividad se estudia en átomos que están formando parte de un enlace químico. La electronegatividad es una propiedad inherente al enlace químico. Por ejemplo, si tenemos una molécula de ácido clorhídrico, el hidrógeno tiene un electrón, aquí está representado por una X o una cruz, y el cloro en su último nivel, si recuerdan SPDF, 1S2, 2S2, ¿no es cierto? En su último nivel el cloro tiene 7 electrones. Cuando se aproximan estos dos átomos, solapan sus orbitales y un par de electrones nos forma este enlace químico, este enlace sencillo. Es un enlace covalente porque los dos están compartiendo un par, es decir, dos electrones. Entonces se forma este enlace covalente sencillo. Cuando se forman dos enlaces se llama un enlace covalente doble. Cuando se forman tres enlaces se llama un enlace covalente triple. Y en este caso el cloro como que atrae hacia su lado a los dos electrones que forman parte del enlace químico. Entonces es como si la nube electrónica se distorsionara. Entonces lo que se observa es, por ejemplo, en el caso del ácido clorhídrico, que esta nube que se forma, una nube electrónica, vayamos con la nube electrónica formada, es atraída el par de electrones hacia el átomo de cloro. Entonces, como la pareja de electrones fuese atraída hacia el átomo de cloro, entonces toda esta nube de electrones como que se distorsiona, es decir, no es un tanto homogéneo, está más bien distorsionado hacia el átomo de cloro, porque el átomo de cloro atrae a la pareja de electrones hacia su lado. Y prácticamente el átomo de cloro se quedaría con la pareja de electrones. Entonces este átomo está atrayendo hacia su lado a este par de electrones. A eso se refiere el término de electronegatividad. Y en la tabla periódica de los elementos, la electronegatividad tiene un comportamiento, es decir, la electronegatividad en la tabla periódica aumenta yendo de izquierda a derecha, va en aumento si nos dirigimos en este sentido, es decir, de izquierda a derecha. La electronegatividad en la tabla periódica aumenta y aumenta yendo de abajo hacia arriba. Este comportamiento lo vimos en el capítulo número 1 en estructura atómica. Entonces, si se fijan, hay un aumento en los valores de la electronegatividad yendo de izquierda a derecha, siguiendo la ruta de un periodo. Entonces va en aumento.
y aumenta también si nosotros nos desplazamos de abajo hacia arriba. ¿Se fijan? Entonces hay un aumento. De tal forma que el elemento más electronegativo es el átomo de flúor con un valor de 4 y el elemento menos electronegativo es el francio con un valor de 0.7. Diríamos también que siendo el más electronegativo el flúor es el elemento que atrae con mayor intensidad a la pareja de electrones. Estamos, por ejemplo, en el segundo periodo y estamos analizando la electronegatividad. Entonces, de la misma forma, nosotros podemos ver que el carbono es más electronegativo que el boro, el nitrógeno es más electronegativo que el carbono, el oxígeno es más electronegativo que el nitrógeno y el flúor que el oxígeno. Si estamos, por ejemplo, analizando el magnesio y el sodio, entonces el más electronegativo va a ser el magnesio en relación al sodio. Si nos preguntan cuál es más electronegativo entre el azufre y el oxígeno, entonces lo que hacemos es marcar este vector y lógicamente como la electronegatividad aumenta de abajo hacia arriba, el azufre es menos electronegativo que el oxígeno. Lo propio podemos hacer en cualquier zona de la tabla periódica donde nos muestran los valores de electronegatividad obtenida por Pauling. Entonces es sumamente importante tener en cuenta que estos valores de electronegatividad nos van a ayudar a diferenciar y hacer una clasificación de las moléculas según la diferencia de electronegatividades, como vamos a ver a continuación. Bien, acá está nuestra tablita de electronegatividades y aquí hemos trazado un eje donde nos indica la resta o diferencia de electronegatividad. Entonces es la diferencia de electronegatividad. Entonces es la diferencia de electronegatividad. Entonces se empieza de 0 y se va subiendo en la escala. Hemos puesto parámetros que son los más utilizados cuando la diferencia de electronegatividad es 0, cuando la diferencia es 1, 6, 2, etc. Entonces se afirma, por ejemplo, que cuando la diferencia de electronegatividad es mayor a 0, el tipo de enlace que predomina es un enlace de tipo iónico. Cuando la diferencia de electronegatividad es 0, estamos frente a un enlace de tipo covalente puro o enlace apolar o enlace no polar. Pero si tenemos valores de diferencia, hay que tener cuidado en eso. Ojo, diferencia de electronegatividad entre 0 y 1, 6 y unos valores antes del número 2, estamos frente a un enlace de tipo covalente polar. Bien, esto vamos a entender más con los siguientes ejemplos que veamos. Bien, entonces vamos a estructurar algunas moléculas para entender un poco mejor esto de polar y no polar. Bien, por ejemplo, el cloruro de sodio. Empecemos por ahí. Cloruro de sodio. Y luego cloruro de potasio. Luego vamos a ver el ácido clorhídrico.
Veremos también otros óxidos, por ejemplo el óxido de sodio. Veremos primero estos ejemplos. Cloruro de sodio. Entonces, lo que hacemos es buscar los valores de electronegatividad en la tabla y hacemos una diferencia pero en valor absoluto, es decir, buscamos al sodio. En la tabla tenemos el valor de 0,9. Acá está el valor. Entonces anotamos. Luego buscamos el valor del cloro, de electronegatividad del cloro, y resulta que es 3. Fíjense, del sodio entonces 0,9 y del cloro 3. Y ahora hacemos la diferencia, pero en valor absoluto, es decir, no nos interesa el signo en este caso, entonces en valor absoluto. Entonces, haciendo la diferencia, esto nos da 2.1. Y luego ubicamos en la tabla. Ese 2.1 está hacia arriba de 2. Entonces afirmamos que el cloruro de sodio tiene un enlace de tipo iónico. Entonces el cloruro de sodio tiene un enlace de tipo, aquí anotaremos, de tipo iónico. Bien. Para el cloruro de potasio, buscamos el potasio, acá está, su valor de electronegatividad es 0,8, entonces anotamos 0,8. Del cloro la electronegatividad es 3. Ahora hacemos la diferencia, la resta, pero en valor absoluto, es decir, no nos interesa el signo que adopte esa diferencia. Y la diferencia para el cloruro de potasio viene a ser 2.2. Nos fijamos en la tabla, 2.2 está por encima de 2. Entonces, el cloruro de potasio tiene un enlace de carácter iónico. ¿Eso qué significa? Que el par de electrones compartidos entre cloro y potasio, el cloro se va a quedar con el enlace con el par electrónico y el potasio va a quedar cargado de manera positiva. Eso significa enlace iónico. Lo mismo en el cloruro de sodio. El cloruro queda cargado negativo y el sodio de manera positiva. Veremos qué sucede con el ácido clorhídrico. Buscamos el valor de electronegatividad del hidrógeno. El valor es 2.1. Entonces anotamos. El del cloro es igual a 3. Ahora hacemos la diferencia, pero en valor absoluto. Y la diferencia para el caso del ácido clorhídrico resulta ser 0.9. Buscamos acá. Entonces 0,9 está entre este 0 y este 1,6. Entonces el ácido clorhídrico tiene un enlace de tipo covalente polar, porque esa diferencia de 0,9 se encuentra entre 0 y 1,6.
Entonces anotamos que tiene un enlace de tipo covalente polar. Covalente polar. Vamos a ver posteriormente que acá el cloro, como vimos en el ejemplo de electronegatividad, en la definición, se queda con el par electrónico y el hidrógeno queda cargado de manera positiva. Pero existe un enlace un poco distorsionado, no es como el enlace iónico, en el que el cloruro se queda con los electrones. Acá el cloruro trata de jalar al par electrónico hacia su lado. Eso lo vamos a ver posteriormente. Bien, vamos con más ejemplos. Aparte del cloruro de sodio, de potasio y del ácido clorhídrico. Bien, veamos por ejemplo al óxido de sodio. Lo haremos con otro color. El óxido de sodio, ahí está. Entonces vamos a averiguar qué tipo de enlace tiene el óxido de sodio. Lo que hacemos es buscar en la tabla el valor de electronegatividad del sodio. Acá está, es 0,9. Entonces lo anotamos. Luego buscamos el valor de electronegatividad del oxígeno. Aquí está el oxígeno, su valor es 3,5. Ahora hacemos la diferencia, pero en valor absoluto. No nos interesa, aquí es muy importante mencionar que no nos interesa el signo de esta diferencia. Y algo muy importante, que tampoco tomamos en cuenta este subíndice 2. Aquí nos dice que hay 2 sodios, pero no se toma en cuenta este número de sodios cuando se trata de averiguar el tipo de enlace que tiene este compuesto. Hay que tener cuidado en eso. No usamos este número 2. Entonces resulta ser que la diferencia nos da 2.1. Buscamos en nuestra tabla y ese 2.1 está por encima de 2, entonces tiene un enlace de tipo iónico. Entonces este iónico, enlace iónico, eso significa que lógicamente nos va a generar iones sodio y los iones óxido respectivamente. Veamos otro ejemplo. Veamos por ejemplo el óxido de litio, ¿no? Que va a tener la misma proporción. Óxido de litio. Nuevamente buscamos en la tabla el valor de electronegatividad del litio, 1, lo anotamos. El valor de electronegatividad del oxígeno, acá está, 3,5, lo anotamos. Ahora hacemos la diferencia en valor absoluto, no nos interesa el signo. Entonces resulta que la diferencia es 2,5 y 2,5 está por encima de 2, por tanto es un enlace de tipo iónico. Enlace iónico. Bien, veamos más ejemplos. ¿Y qué tal el óxido de calcio? Haremos para el óxido de calcio o para... Sí, está bien.
óxido de calcio. Entonces habrá que determinar la diferencia y encontrar el carácter del óxido de calcio. A ver, hagamos para moléculas como por ejemplo el agua. Como el agua. Pongámosle azul. ¿No? Para el agua. Y haremos para un alcohol también. Entonces buscamos, no olviden, los valores de electronegatividad del hidrógeno 2.1, del oxígeno 3.5. Ahora la diferencia en valor absoluto. Entonces, en valor absoluto, en el caso del agua, 2.1 menos 3.5 nos da 1.4. Buscamos en la tabla ese valor de 1.4 y resulta que está por acá. Entonces corresponde a un enlace de tipo covalente polar. Covalente polar. Entonces decimos que el agua tiene un enlace covalente polar. Covalente polar. Bien, nos vamos a, por ejemplo, para un alcohol. Para el etanol, por ejemplo. O metanol. Para el metanol. Bien. Lo que estamos haciendo acá es mostrar de manera general quienes tienen el enlace iónico covalente polar, covalente puro, etc. Luego vamos a ver las estructuras de estos compuestos. Bien, entonces buscamos en la tabla. Nos interesa entre carbono y oxígeno, y entre oxígeno e hidrógeno. Fíjense, lo haremos entre oxígeno y el hidrógeno acá. Entonces para el oxígeno es 3,5 para el oxígeno. Y el hidrógeno es 2,1. Entonces menos 2,1. La diferencia, recuerden, en valor absoluto. En valor absoluto va a ser 1,4. Entonces, tiene un enlace de tipo covalente polar. 1,4 está por acá. Entonces, entre el oxígeno y el hidrógeno en esta molécula orgánica hay un enlace de tipo covalente polar. Pero entre, por ejemplo, el carbono e hidrógeno, fíjense acá, esto es interesante. Entre el carbono e hidrógeno en el metanol, fíjense, lo vamos a hacer más acá, aquí abajito. Entre el carbono y el hidrógeno. Recuerden que no nos interesa el número de átomos, ¿no? Entre el carbono y el hidrógeno. A ver, vamos a hacerlo con este. Ya. Ya, fíjense. El carbono tiene un valor de electronegatividad de 2,5.
Entonces colocamos. Y el hidrógeno tiene un valor de electronegatividad de 2.1. ¿no? El hidrógeno 2.1. Ahí está. Ahora hacemos la diferencia en valor absoluto. Y resulta ser 0.4. Y 0.4 está por acá. Entonces que también tiene un enlace de tipo covalente polar, ¿no? Pero está más clasificado este tipo de enlace entre carbono e hidrógeno como un enlace covalente puro o un enlace covalente apolar o no polar. Esta zona. Entonces esta zona sería polar y esta zona sería no polar o apolar. Veamos para diferenciar esto el caso del, por ejemplo, del metano. A ver, vamos a anotar al metano. Ahí está el metano. Vamos a hacer la diferencia de electronegatividad. Carbono, fíjense, carbono 2.5. E hidrógeno 2.1. La diferencia siempre, ¿no?, en valor absoluto nos da 0.4, que es igual que el de acá, fíjense. Y 0.4 ahí estaría definido como un enlace covalente puro o un enlace covalente apolar o no polar. Porque el metano, todos sus derivados, metano, etano, propano, butano, pentano, dodecano, guardan un enlace covalente puro o un enlace covalente no polar, ¿no es cierto? Porque si tenemos, por ejemplo, moléculas como los residuos, como los siguientes. Enlace covalente apolar o no polar, ¿no? Les decía, si vemos, por ejemplo, más ejemplos de este tipo, este enlace covalente no polar o apolar. Una región donde hay carbonos, por ejemplo, ¿no? Puede ser un radical alquilo. Entonces, sin ver acá, lógicamente la diferencia va a ser 0, porque es 2,5 menos 2,5 es 0. ¿Cierto? 2,5 menos 2,5 es 0. Entonces este es un compuesto que tiene un enlace covalente puro o apolar o no polar. Igual si vemos un residuo, por ejemplo, en el anillo bencénico, de igual forma podemos sacar esa conclusión. O si vemos el hidrógeno, ¿no? En el hidrógeno, en el dihidrógeno, sin ver incluso los valores de electronegatividad, o si gustan podemos anotarlos. 2.1 menos 2.1. El resultado es 0. O sea que el hidrógeno molecular tiene un enlace covalente puro o no polar. El oxígeno.
el oxígeno, esa es la estructura del oxígeno. Sin ver los valores de electronegatividad, la diferencia nos va a dar 0. Pero a ver si podemos colocar también los valores. Es 3,5 del oxígeno. Menos 3,5 igual a 0. O sea que el oxígeno también tiene un enlace covalente puro o un enlace covalente no polar. ¿De acuerdo? Entonces, y podemos extender también a los átomos entre carbono y carbono, ¿no es cierto? Aquí igual la diferencia va a ser 0. O si tenemos de igual forma un enlace triple, ¿no es cierto? Aquí también la diferencia va a ser 0. O sea que estamos frente a enlaces de tipo covalente puro o covalente no polar. En general las moléculas, las macromoléculas y moléculas orgánicas tienen enlaces covalentes puros no polares. O otro ejemplo, en el benceno, ¿no? Sin estructurar, por ejemplo, todo el anillo aromático, nosotros nos podemos dar cuenta que en este compuesto, como aquí hay un carbono, ¿no es cierto? Aquí hay un carbono, aquí hay otro átomo de carbono, entonces la diferencia acá va a ser igual a 0. Aquí va a ser 0, 0, 0, 0. Y de igual forma entre el carbono y el átomo de hidrógeno, ¿no es cierto? Va a ser también 0. Si ustedes recuerdan acá, la diferencia entre carbono e hidrógeno es 0,4, que es clasificada como un enlace de tipo covalente puro o covalente no polar. De que toda la molécula va a tener un enlace de tipo covalente puro o covalente no polar. Bien, pasemos a lógicamente que las moléculas, los ejemplos que hemos visto, es necesario visualizarlo de forma tridimensional, ¿no es cierto? Hay que visualizarlo de esa forma, tridimensional, como vamos a ver en los siguientes ejemplos. Entonces, definimos al momento dipolar, se lo simboliza con esta letra griega, y este momento dipolar es igual al producto, también se lo define de esa forma, el momento dipolar, el producto de la carga, también simbolizada con esta expresión, por la distancia. Entonces la carga, simbolizada con esta letra griega, por la distancia. Este es el momento dipolar, que se simboliza con esa letra griega. Su unidad son los device, y un device es igual a 3,33 por 10 a la menos 30 coulombios por metro. La carga, que está simbolizada por Q o de esta otra forma, ¿cierto? Es esta. La carga está en coulombios y se utiliza la carga lógicamente del electrón. 1,602 por 10 a la menos 19 coulombios. Es la carga de un electrón. Lógicamente también se toma el número de electrones en cuenta. La distancia en metros. Por ejemplo, para el caso del agua, ¿no? Vamos a ver ese ejemplo. Aquí está lo que habíamos definido anteriormente. En el caso del enlace oxígeno a hidrógeno hay que tomar en cuenta
hay que multiplicar la carga por 0,4 y por 0,2. Son valores obtenidos de forma experimental. Entonces vemos, por ejemplo, que en el agua, vamos al agua, en el agua, este tiene dos enlaces entre el átomo de oxígeno y los átomos de hidrógeno. Pero también hay que ver la geometría. Recordemos que el oxígeno tiene 6 electrones. Aquí hay 2, 4, 5 y 6 electrones. Y los átomos de hidrógeno aportan con un solo electrón. Algunos parámetros que se utilizan para calcular el momento dipolar son, por ejemplo, la distancia entre el átomo de oxígeno e hidrógeno, que son de 90 picómetros, esta distancia, una distancia promedio. O lo que equivale a 9 por 10 a la menos 11 metros. En los 90 picómetros, aquí están en metros, es la distancia entre el átomo de oxígeno y el átomo de hidrógeno. Es esta distancia. Esa distancia. El ángulo no nos interesa en este caso. Bien. Y el momento dipolar, en el caso del agua, se manifiesta de la siguiente forma. El par electrónico es atraído hacia el átomo de oxígeno en ambos lados. Y esto se los representa con vectores. Si hacen la sumatoria vectorial, les da una resultante dirigida de arriba hacia abajo, en el sentido donde se encuentra el átomo de oxígeno. Este es el momento dipolar de la molécula de agua. Lo vamos a ver luego en 3 dimensiones. Y el cálculo. Vamos a calcular el momento dipolar. Entonces, el momento dipolar lo calculamos y ahí está. El momento dipolar entonces va a ser igual a carga y ahí está, por 0,4, que es un valor obtenido de forma experimental en los enlaces oxígeno e hidrógeno. Aquí está el factor. Por carga, ese factor experimental, por la distancia. La distancia resulta ser 9 por 10 a la menos 11 metros. Y obtenemos un valor de 5,76 por 10 a la menos 30 coulombios por metro. Coulombios por metro. Ese es el valor entonces
del momento dipolar. Lo convertimos a su unidad y decimos que un debye es igual, aquí está nuestro factor, (3,3 por 10 a la menos 30). Entonces utilizamos ese nuestro factor. Debye (3,3 por 10 a la menos 30) colombios por metro. Entonces simplificamos colombios por metro. Simplificamos colombios por metro. Y obtenemos el momento dipolar. De 1,73 device. Y ese es el momento dipolar del agua. Y ese es el momento dipolar del agua. 1,73 device. Entonces este factor es para el caso de unión oxígeno-hidrógeno. Para el caso de la unión carbono-oxígeno es 0,2. Eso a tomar en cuenta, por ejemplo, para hallar el momento dipolar para un alcohol, ¿no? Bien. Vamos a hacer puntualizaciones respecto al momento dipolar. Recalcar que el momento dipolar, ese momento dipolar, se calcula a través de esta expresión. El momento dipolar está expresado en device y es el producto de la carga por la distancia. Entonces es necesario conocer la distancia entre los átomos que forman parte de la molécula. Se determina de forma experimental, pero se puede determinar vectorialmente el sentido del momento dipolar, si es que tiene un momento dipolar la molécula. Bien, veamos esto, pero en 3 dimensiones, porque el momento dipolar necesariamente se debe estudiar en tres dimensiones. Algunos momentos dipolares, por ejemplo, como vemos acá el dióxido de carbono. En el dióxido de carbono, si se fijan, el oxígeno es más electronegativo que el carbono. Podemos verlo de esa forma. Entonces nosotros veríamos un vector desplazado de izquierda a derecha. Y en este caso también este oxígeno atrae con mayor intensidad hacia la izquierda el enlace entre el carbono y el oxígeno. Entonces estos dos vectores se anulan y lógicamente el momento dipolar del dióxido de carbono, de este dióxido de carbono, su momento dipolar va a ser igual a 0. Para el agua hemos visto cómo se calcula el momento dipolar. 1,73 hemos calculado. Experimentalmente es 1,83. El metanol, si se fijan, el metanol también tiene, esta parte sería no polar. Esta parte sería la zona polar, ¿no? Y el momento dipolar es 1,66. Entonces fíjense, este es polar, el agua es polar, el metanol es polar, por tanto el metanol se va a mezclar con el agua.
En la acetona, por ejemplo, se observa un momento dipolar de 2,72 dBs. Entonces la acetona viene a ser una molécula polar y su polaridad lógicamente está dirigida, como en el caso del agua, en ese sentido, hacia el átomo de oxígeno, en el grupo carbonilo. Entonces la zona más positiva es el carbono, la zona más negativa es el oxígeno en la acetona. Lo mismo en la molécula de agua, como hemos visto anteriormente. El momento dipolar está dirigido hacia el átomo de oxígeno. Por tanto, la acetona es polar, el agua es polar. El metanol, vamos a ver enseguida, tiene la misma estructura que la del agua. Por tanto, el metanol se va a mezclar con el agua. Y en esta otra molécula podemos apreciar, por ejemplo, si fuera benceno sería un momento dipolar 0. En este caso tiene un momento dipolar. Entonces eso significa que el momento dipolar seguramente está apuntando hacia estos dos átomos que son más electronegativos que este carbono. Y la zona anular o bencénica viene a ser una zona no polar. Entonces la polaridad, ¿quién le da a esta molécula? El diclorobenceno o ortodiclorobenceno. Le da la presencia de los átomos más electronegativos, que son los átomos de cloro. Bien, como les dije, es necesario analizar esto en 3 dimensiones, que es lo que vamos a ver a continuación. Bien, por ejemplo, si queremos ver a la molécula de agua, ¿no es cierto? La molécula de agua. Ahí la podemos ver, fíjense, está en 3 dimensiones y hemos visto que la molécula de agua es una molécula sumamente polar y que el momento dipolar está dirigido hacia el átomo de oxígeno, ¿no? Es importante ver esta molécula en forma tridimensional. Bien. Fíjense la forma angular de la molécula. Entonces en el agua se dice que esta zona es negativa y esta zona es positiva, como vamos a ver luego. Entonces, sumamente importante ese parámetro, ¿no? Entonces vamos a hacer esta operación. Bien. Veamos otra molécula, por ejemplo, vamos a esquematizar al metanol. Y ahí está el metanol, miren. En 3 dimensiones es necesario ver a la molécula. En esta molécula, por ejemplo, si se fijan, a ver, en la zona, ya, en la izquierda, si no hubiera esta parte, imagínense que hubiese solo un hidrógeno. ¿A quién se parece? Se parece a la molécula de agua. Entonces por eso el metanol, que es esto, se mezcla con el agua. El agua es polar, el metanol también es polar, entonces ambas moléculas se mezclan, ambas sustancias se mezclan. Ahí está nuestro metanol. Entonces, nuestro metanol es bastante soluble en agua debido a su estructura tridimensional, ¿no? Enseguida vamos a ver aquel. Bien, veamos otra molécula.
el etanol, el alcohol. A ver, vamos a hacer esto. El metanol. O metano. Sí, metano. Bien, ahí está el metano. Entonces, para ver a esta molécula, miren, esa es la forma tetraédrica del metano. No es plano, ¿no es cierto? Es un tetraedro. Es completamente diferente esta. ¿No es cierto? Esta es una molécula no polar. Bien, veamos otra. El etanol, por ejemplo, el alcohol. Ahí está. Ahí está el etanol, el alcohol etílico o etanol. Ahora, si se fijan, a ver, lo vamos a colocar de esta manera. Ahí, miren. Hagan en cuenta que no existe esta parte. Esta parte les hace recuerdo al agua, sí. Por tanto, el alcohol se mezcla con el agua. Respuesta, sí. Porque geométricamente y espacialmente esta parte, que es la región polar, se forma unos enlaces con puentes de hidrógeno con el agua y por esa razón se mezcla el etanol con el agua. En cambio, esta zona es no polar o apolar, ¿cierto? Cuando empieza a crecer esta cadena en los alcoholes, empieza a crecer estas cadenas, esta región se hace muy pesada y los alcoholes son solubles solo hasta 4 átomos de carbono, o sea que el butanol es soluble en agua, pero el pentanol disminuye su solubilidad en agua. El hexanol ya no es soluble en agua, porque aumentaría el número de átomos de carbono acá. El heptanol ya no es soluble en agua, porque esta parte ya sería muy pesada. Bien. Otra molécula. Vemos, por ejemplo, al hexano, pero al ciclohexano. Fíjense que es bien diferente ver a la molécula en 3 dimensiones. Nos parecería que es el benceno, ¿no? Pero no lo es. Fíjense. No es el benceno. Es el ciclohexano. Ahora le hemos añadido los átomos de hidrógeno. Pero fíjense, una cosa es verlo en un plano y otra, miren, en 3 dimensiones. Esa, por ejemplo, es la estructura en silla. A ver, para que lo visualicen mejor, vamos a colocar esto. Vamos a ver a los átomos. ¿Cómo es? Así. Ahí está. A ver, fíjense. Ahí era nuestro ciclohexano. ¿Cierto?
Así lo esquematizamos en un plano, en el papel. Pero cuando lo vemos en 3 dimensiones, miren cómo cambia la estructura. Es decir, en papel es una cosa, en 3 dimensiones eso es lo que se aproxima más a la realidad. Esta, por ejemplo, es la estructura en silla para el ciclohexano. ¿Ven? Miren. Si les dan esta molécula, prácticamente uno no reconocería al ciclohexano, ¿no? Así sí lo conocemos, porque está en un solo plano, pero así, miren, es completamente diferente ver a la molécula en 3 dimensiones. Y lógicamente hay que calcular el momento dipolar. El momento dipolar, si vemos en esta molécula, lógicamente va a ser 0, 0, 0, 0, 0, porque aquí la diferencia entre carbono y carbono va a ser 0, entre carbono y hidrógeno es 0, 0, 0, 0, toda la molécula es no polar, ¿cierto? ¿Y se mezclaría con el agua? La respuesta es no, porque esta molécula es no polar y el agua es polar, entonces jamás van a mostrar una mezcla homogénea. Sí, una mezcla heterogénea, pero una mezcla homogénea jamás. Entonces acá vemos que toda la molécula es no polar, ¿no? Fácil, carbono-carbono, 0, 0, 0, 0, carbono-hidrógeno, 0, 0, 0, etc. Acá tenemos, por ejemplo, otra molécula. Aquí está, miren, para ganar tiempo lo hemos hecho ya. Si ustedes cuentan el número de átomos de carbono, son 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Es el dodecano. ¿Qué sería esta molécula? ¿Polar o no polar? Es no polar o apolar, porque la diferencia de electronegatividad es aquí 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, entre carbono y hidrógeno 0, 0, carbono y hidrógeno 0, todo es no polar o apolar. Veamos otra molécula. Por ejemplo, un ácido graso. Fíjense, este es un ácido graso. ¿Cuántos átomos de carbono tiene? Igual 12, fíjense. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Es el ácido dodecanoico o ácido láurico. Pero este tiene un carboxilo en esta parte. Entonces se espera que esta zona sea polar y esta zona no polar. Es una cadena no polar hidrofóbica. Y esta es una zona, una cabeza se le dice, una cabeza polar, por la presencia de los oxígenos. Entonces este es un ácido graso. Veamos a un detergente. Este es el SDS. Son los detergentes que utilizan todos los días. Este es un detergente. ¿Cuántos carbonos tiene? Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. Y como cabeza polar tiene al sulfato. Este es el dodesil sulfato. Y cuando se reemplaza el hidrógeno por sodio, es el dodesil sulfato de sodio o SDS, que es la base de todos los detergentes. Esta zona es no polar y esta zona es polar. Por tanto, fíjense, este es un ácido graso. Este es un ácido graso. ¿Con qué podemos solubilizar a esta grasa? Con un compuesto muy parecido, porque con el agua no vamos a poder hacerlo. Aunque aquí tiene una zona polar. O sea, este ácido graso lo podemos mezclar, solubilizar con un compuesto muy parecido que es el dodesil sulfato de sodio que les decía, el detergente. Fíjense que son muy parecidos. Entonces los detergentes se han diseñado conociendo a las grasas, la estructura de las grasas. Esta zona es no polar y esta zona es polar. Es sumamente importante el
ver a la molécula en 3 dimensiones. Entonces, como veíamos acá, que es el metano. Habíamos dicho que el momento dipolar es 0, ¿no? ¿Por qué es 0? Porque si ustedes suman los vectores, ¿no? En la atracción del par electrónico es el carbono, lo propio en este sentido, en este sentido y en este sentido. Si hacen la sumatoria vectorial, el resultado, por ejemplo, de estos dos vectores va a ser un vector dirigido en este sentido. De estos dos vectores, un vector dirigido en este sentido. Si hacen la suma de estos dos, la resultante va a ser 0, porque estas dos se van a anular. Por tanto, el momento dipolar de esta molécula es 0. No se va a poder hacer con esto. Entonces, momento dipolar 0. Para esta otra molécula, que es el clorometano, ¿no? Entonces, pues, basta con que haya un átomo bastante electronegativo de clorometano. Entonces significa que va a existir un momento dipolar. Esta parte, si se fijan, como es parecido al metano, va a ser prácticamente 0. Y el momento dipolar, en este caso, va a estar dirigido hacia el átomo de cloro, ¿no? Este se suma, con este se va a hacer una diferencia, prácticamente se va a anular y el vector resultante hacia este lado es igual a 0. El momento dipolar, entonces, para esta molécula momento dipolar calculado es igual a 1,87 de Weiss. Bien, vámonos a las otras moléculas, pero hacemos notar que es necesario ver esto en 3 dimensiones. Aquí está el diclorometano y aquí está el triclorometano, que es el cloroformo. Fíjense en las distorsiones, ¿no es cierto? Está distorsionado esto, lógicamente por la presencia de los átomos más electronegativos. En todos los casos tenemos unos valores de electronegatividad que difieren de los otros valores, ¿no? En este caso, en el caso del diclorometano, es 1,6. En el caso del cloroformo es 1,01. Entonces, esos son los momentos dipolares de estas moléculas. Lógicamente, estos momentos dipolares tienen como resultante un vector que está dirigido
hacia la zona donde se encuentran los átomos más electronegativos. Y en este caso está dirigido hacia también esta zona, hasta esta dirección donde están concentrados los átomos más electronegativos. Lógicamente hay que hacer la sumatoria vectorial, pero en el espacio. ¿No es cierto? Si suman acá, miren, el vector estaría dirigido en este sentido, en este sentido, y una resultante dirigido hacia este vector. Luego en este lado, de igual forma, el cloro es más electronegativo, entonces tendríamos un vector hacia este sentido, el otro hacia este sentido, y la suma nos da esto, ¿no? Entonces habría un vector dirigido en este sentido, porque el cloro es más electronegativo, y el otro vector dirigido hacia este sentido. ¿No es cierto? Y lógicamente si suman, las resultantes de esta. Y entre estos dos átomos de hidrógeno y el carbono, lógicamente el carbono es más electronegativo, entonces veríamos un vector dirigido en ese sentido y otro vector dirigido en este sentido. Si suman, les va a dar un vector resultante que también tiene una resultante que se acopla a esta, ¿cierto? Entonces lo propio también tendríamos en el cloroformo. Como son más electronegativos entre este hidrógeno y este cloro, tendríamos un vector, por ejemplo, dirigido hacia el átomo de cloro que está en la parte de atrás, acá hacia el átomo de carbono, porque el carbono es más electronegativo. Entonces si sumamos este vector con este vector, tendríamos una resultante dirigida hacia este sentido, ¿no? Como este vector. Bien. Luego, entre este carbono y este hidrógeno, este cloro es más electronegativo el cloro. Entre este carbono y este cloro es más electronegativo el cloro. Si sumamos, nos da un vector dirigido hacia este sentido, ¿no es cierto? Hacia este sentido. Y si los sumamos con este, se restaría, pero la resultante tridimensional nos daría en este sentido el vector resultante. Bien, entonces, de esa forma nosotros podemos ver y determinar el momento dipolar, pero es necesario ver a la molécula en 3 dimensiones. Bien, entonces con esto habríamos terminado la presente exposición.